Hoy, en Palabra y Vida, como pueden ver ya, aquí estamos ya con una panorámica de los 46 libros. Nos faltaron 2 nada más. Pero aquí está, pero está fácil la cosa ya. Aquí son el orden cronológico que nos dio a nosotros el mundo hebreo. Es Oseas, Joel, después Amós, Abdías, después viene Jonás, Miqueas, después vendrá Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Aquí cuánto van? 12. Este es el orden en el que aparecerán en la Biblia, porque es el orden original que la tradición hebrea le atribuyó a la sucesión cronológica de los llamados profetas menores. Los mayores son 4, los menores son 12. Y hay 2 adicionales que incluso en algunas clasificaciones no están dentro de proféticos. Por ejemplo, Lamentaciones va a estar en poesía. Y así vamos a ir viendo después eso. Pero por ahora, estos son los 12 profetas menores. Pero no son solamente, hay que ubicarlos históricamente. De otra manera podemos nosotros perdernos. Vamos a buscar el texto, la ubicación histórica de los profetas, ya según la comprensión de cómo fueron profetizando a través del tiempo. Voy a tratar de ubicarlos aquí también, porque si no, podemos perdernos, ¿no? Ya se la conocen bien la raya. Me imagino la primera vez que pensaron, ¿y esta raya? Ya resulta que es una raya donde uno aprende a ubicar cada uno de los históricos, los proféticos, todos, y uno ya comienza a cogerle el gusto, y más cuando está llena de datos y cuando está llena de referencias bíblicas, en donde uno entiende que uno puede tener una panorámica clara de lo que es la historia de Israel desde las diversas perspectivas. Entonces vemos nosotros los profetas que llamamos preclásicos, son los profetas, como ya habíamos hablado, Elías, Eliseo, Natán, todos estos, estamos hablando del 1150 al 750. O sea que por aquí estamos hablando. Todos estos los profetas preclásicos. ¿No? Pero sin embargo, también abarcó, aquí vamos a poner la fecha, 921, 586 y, no, 721, 932, sí, exactamente. Y 586, 537. ¿No? Entonces aquí estamos hablando de entre el 1150 y el 750, los clásicos y los preclásicos. Está Salomón, Samuel, aquí diferentes, Eliseo y Elías, que están en esta zona. Estos no son los clásicos que escriben un libro, sino son aquellos de los cuales otros escriben. El ciclo de Eliseo. Hay otro que escribe en la tradición deuteronomista sobre todo lo que hizo Eliseo, pero no fue Eliseo el que lo escribió como Elías, como Natán. Natán le profetizó a David. Es otro el que tomó nota. Un periodista que dijo, espérate, que es una viga, espérate. La que le tiró Natán a David, y ahí comenzó a anotar, y esos son los profetas que no son los clásicos, sino que no son los que profetizan y que se recopilan los oráculos de ese profeta, y que el título de ese libro no lleva el nombre del profeta. Después vendrán Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Son los primeros que van a aparecer. Amós, Oseas
Isaías y Miqueas van a profetizar en el periodo de Israel. Entonces, Isaías, aquí, Isaías y Oseas, arriba va a estar Amós y Miqueas. Estos van a profetizar en un tiempo específico. Van a profetizar en el momento en el que están llegando los asirios. Los asirios van a llegar aquí, y en la llegada de los asirios, los profetas van diciendo al pueblo: ustedes van a caer como pueblo. Los dos principales pecados que los profetas clásicos denunciaron dentro del pueblo eran dos. Eran la idolatría y la injusticia. Esos son los dos pecados graves que constantemente al reino del norte y al reino del sur le van a achacar los profetas que el pueblo está incurriendo, que los jueces están incurriendo, que los reyes están incurriendo, que los sacerdotes están incurriendo y el pueblo en general. Entonces, Amós y Miqueas predicaron en, vamos a decir así, estamos en aquí está Jerusalén, y aquí está Judá, y aquí está el resto. Entonces, Amós y Miqueas profetizaron en el norte, y Isaías y Oseas en el sur. Ambos. Entonces es muy importante entender que cuando se está profetizando, no solamente en el tiempo, cuando veamos Amós y Miqueas se están predicando en el norte. El reino del norte era más rico, tenía más capacidad, más holgura. Claro, y eso se prestaba a más injusticias, a más idolatría, lejano de la capital de Jerusalén. Pero en la capital, en Jerusalén y en Judá, también Isaías, que Isaías era un profeta de la corte del rey, Isaías vivía en el palacio. Y Isaías era el profeta y profetiza contra el rey de Judá. Profetiza que hay injusticia con el pueblo. Y Oseas también. Entonces, estos son los contextos en los que está predicando dentro de la invasión de los asirios. ¿Qué pasa aquí? Hubo una situación cuando se separan cuando llegan los asirios, hay una amenaza de que los asirios van a llegar, y aquí está Siria, aquí está Israel, que se llama también, le decían Efraín. Israel, Efraín, son sinónimos. El reino del norte, y el reino del sur se llamaba Judá. En ese contexto de la caída del reino, ¿por qué cayó el reino del norte? Cayó en un momento de lo que se llamaban las guerras siro-efraimitas. Siria e Efraín le declararon la guerra a Judá. ¿Por qué? Porque venían los asirios, y Siria y Efraín, que son los primeros que se van a topar con los asirios, le pidieron ayuda a Judá. Le pidieron asociarse. El profeta Isaías fue el primero que dijo: no se asocie, deje eso así. No se meta con ese enemigo, no haga nada. Y el rey no hizo nada. Se molestaron, y antes de la llegada de los asirios, Efraín y Siria, molestos, le hacen la guerra a Judá. Entran en guerra, se llaman las guerras siro-efraimitas. Se llaman siro-efraimitas porque Judá peleó contra Siria y Efraín. Y cuando llegan los asirios, se encuentran a Siria y Efraín en guerra con Judá. Y por eso agarra al norte, a Siria y a Israel, lo agarran blanditos en medio de una guerra. El gran imperio llega allá y los somete y los destruye en el año 721. Cae el reino del norte. El reino del sur no cae, porque Isaías, el profeta de la corte, dice: negocia con el Señor. Pero ¿y si entonces me mete un rey? Hay que negociar. Pero ¿y si hay que pagar impuestos? Pague los impuestos, pero espérese que Judá. Y Judá negoció con los asirios. Por lo cual, los asirios dejaron a Judá, pero destruyeron algunas de las ciudades alrededor de Jerusalén para aislarlas. Ese era el estilo que tenía. Fíjense qué estilo más interesante. Desbarataban, dañaban todos los alrededores, y entonces
perdón, aquí yo he cometido un error serio. Sí, señor. Porque ahora que voy a hablar de la ciudad, me acordé que Miqueas es del sur y Oseas del norte. Porque Oseas es el profeta que va a hablar de la fidelidad y de la infidelidad. Acuérdense que en el norte es más propenso a la idolatría, porque hay los dioses Baales. Entonces Oseas es el que va a hablar en clave esposo y esposa. Manda a Oseas a casarse con una prostituta para que cuando la prostituta se le va por ahí, le dice, así me pasa a mí con ustedes. Yo me he casado con el pueblo de ustedes, eso es lo que en resumida cuenta dice Oseas, y ustedes se me fueron con otros dioses en lugar de estar conmigo. Clave infidelidad, por eso es más propensa. Y Miqueas es el del pueblo que está molesto con los asirios porque cuando llegaron a Jerusalén destruyeron todas las ciudades de alrededor para dejar, porque cuando una ciudad tiene muchas ciudades cercanas, es fuerte todavía. Si tú le destruyes los pueblos, los asirios destruyeron 40 aldeas alrededor de Jerusalén y dejaron a Jerusalén aislada, débil, porque así y pagando impuestos. Pero los asirios son asirios, o sea, no eran fáciles. Y así, a ese costo, fue que Judá sobrevivió. Judá cuando sobrevive entiende, caramba, pero tú ves, lo que hay que saber es negociar bien. Y siguieron en la injusticia, en la idolatría, siguieron todavía hasta el siglo VI, todavía siguieron, antes de Cristo, siguieron todavía diciendo, pero esto sigue, no importa. No se convirtieron. Negociaron, pero no se convirtieron. Una cosa es lo que el profeta les dijo y otra cosa es haber negociado para que no destruyeran. Quiere decir, pero entonces, como los judíos piensan así, no nos destruyeron porque no hemos hecho nada malo. Pero vamos a seguir en eso. Podemos seguir pecando porque no es por eso. No nos destruyeron como destruyeron a los del norte. Esos sí que son malos. Y entonces van a surgir los profetas aquí, los profetas del fin de la monarquía. Aquí van a haber varios profetas que van a surgir para el tiempo en el que van a profetizar al Judá que negoció con los asirios, pero ahora bajo la amenaza de que llegan los babilonios están llegando aquí, entonces ahora los profetas van a llamar a la cordura al pueblo y van a ser aquí Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc y Ezequiel. Aunque Jeremías y Ezequiel, si lo pueden ver, ellos, además de ser profetas del fin de la monarquía, ellos continuaron profetizando. Por eso aparecen también Jeremías y Ezequiel después, durante el exilio. Ezequiel se fue a Babilonia y Jeremías se fue para Egipto. O sea que después de la invasión, después de que se repelen, entonces Jeremías se lo llevan para Egipto. Y entonces Ezequiel se va junto con todos los deportados para Babilonia. Pero antes de esto, profetizaron este grupo de profetas, que son los profetas del fin de la monarquía o del siglo VI antes de Cristo, se llama así. Esos profetas tienen características particulares y sobre todo las más particulares van a tenerla Ezequiel y Jeremías. Y Ezequiel sobre todo es muy hermoso porque Ezequiel es el que va a decir que Dios, aunque le destruyan el templo, Dios se va a ir al destierro con ellos. Dios se va a ir con ellos al destierro y no se va a quedar en el templo. Dios tiene un pueblo y va a salir a buscarlo para allá. Y por lo tanto Ezequiel, que es sacerdote además, es profeta pero es sacerdote, él va a continuar el culto, va a invitar al pueblo a seguir dándole culto aún en la lejana Babilonia. Y allí en el destierro va a haber Abdías también. Isaías también va a continuar, algunos fragmentos de Isaías van a continuar. Y eso después ya cuando lleguen del destierro, aquí estamos, menciónennos cuáles son: Nahum, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Habacuc y Abdías. ¿Son 4 seguro? Abdías no.
Nahum. No me ayuden así. Voy a tener que hacerlo yo. Sofonías, Nahum, Habacuc. Estos 5 van a salir al destierro. Después van a venir los profetas después del destierro. Cuando vuelvan, van a implantar nuevamente el Estado de Israel. Y aquí va a haber profetas que van a surgir, que van a ser llamados los profetas después del destierro. Esos profetas van a tener un corte más bien apocalíptico y van a amenazar al pueblo. Porque, ¿qué pasaba? Cuando llegan los israelitas, llegan allá a su tierra, lo primero que hacen es coger tierra de ellos. Y bueno, ahí está el templo. Y bueno, lo primero es mi casita. Y el templo. Y cada uno se ocupó de su casita. Y los profetas comienzan a indignarse de ver el descuido que cuando llegan con el ánimo caído, aunque las crónicas animan, con el ánimo caído cada uno se ocupó de lo suyo. ¿Le parece algo lejano de lo que pasa aquí a veces? Aquí cada uno se ocupa de lo suyo y lo demás, bueno, está bien, pero lo primero es lo mío. Y los profetas van a salir. Si no construyen el templo, Dios no va a mandar lluvia. Dios no va a ayudar. Dios no nos va a bendecir. Así que si no edifican la casa de Yahvé, entonces no esperen de Yahvé bonanza en todas sus actividades. Reflexiones. Si no edifican la casa de Yahvé, entonces no esperen de Yahvé bonanza en todas sus actividades. Monseñor Víctor Masalles. Ya regresamos.